Hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo funciona una máquina. Si es que eres principiante, es la primera vez que vas a usar tu máquina, no sabes utilizarla, te voy a mostrar lo que debes de saber. Lo básico, si es que nunca has cosido, por ejemplo, cómo colocar las agujas. Son cosas que a lo mejor tienes dudas, a lo mejor quieres iniciar en cosiendo, pero pues no tienes noción de las cosas, cómo se hacen. Por ejemplo, las agujas traen un canalito, no sé si se alcanza a ver, traen como un hoyito. A ver, espérenme para ver si puedo hacer que se vea mejor. No sé si se alcanza a ver ahí, para que sepas de qué lado va. Si no lo alcanzas a distinguir bien, lo que puedes hacer es pasarle la uña y se siente como un hoyito. Ese como canalito que tiene la aguja, eso nos va a indicar que la aguja, el canalito debe ir hacia nosotros. Entonces a la hora de ponerla, la vas a meter de esta manera. La aguja va aquí donde tiene un tornillo, lo tiene para aflojar y quitar. O sea, el tornillo se recorre para que puedas meterla. Ahí ya entró la aguja, miren. El canalito, recuerden, va hacia nosotros, porque si no, no va a coser bien, tiene que estar bien colocada. Entonces el canal hacia nosotros, y una vez que ya la metieron y sintieron que ya topó hasta donde puede topar, vas a apretar el tornillo. Este tornillo es para apretar la aguja. Entonces ahí ya está colocada correctamente la aguja. El hilo, la máquina siempre trae instrucciones de cómo vas a colocar el hilo, pero si tienes dudas, por ejemplo aquí te indica, mira, yo uso carrete grande y aquí tiene un alambrito. Yo no lo coloco ahí porque el carrete de hilo que uso es grande, pero si es el pequeño, que es el que deberías de usar, miren, trae como un ganchito y ahí va metido el hilo, y así como se muestra en la imagen, baja, da vuelta, sube de esta manera y va agarrado en el ganchito de metal que se ve ahí, y ya baja, y este hilo lo vas a meter. Aquí tiene, no sé si pueden distinguir, esta es como otro ganchito y va atorado el hilo ahí. A ver, espérenme un poquito. Listo. Ahí va atorado el hilo de esta manera. Ahí se fijan. Y ahí ya está colocado, ya nada más para que lo pasen por la aguja. Recuerden, la aguja debe de estar puesta con el canal hacia nosotros para que esté puesta correctamente, porque si no, se va a estar saliendo el hilo, no les va a coser bien, y siempre que coloquemos la aguja, si no está bien puesta, puede ocasionarte problemas para coser. Entonces ahí ya está colocada bien la aguja, ya la pasamos por el ojal. Estos son los pies de prensatela, es el prensatela que normalmente viene con la máquina, no siempre trae muchos. Por ejemplo, yo la mía la compré nueva y venía solamente con dos, el prensatelas que es para el cierre y este que es como para la costura normal, la recta. Y en las máquinas que no son tan viejitas, va de esta manera. Sí, este está solo y tiene aquí un palito. Ese va metido hacia adentro. Solamente lo empujas y ahí ya quedó listo. En la parte de atrás tiene como un botoncito, y para cambiar el prensatela solamente lo presionas y se suelta. Entonces es bien fácil cambiarlos. En algunas máquinas que son de casa, pero que son un poco más viejitas el modelo, las que son de metal, en esas máquinas a veces necesitas quitar este tornillo. Por ejemplo, la pieza del prensatela viene con todo esto junto. En las máquinas más viejitas, a lo mejor no es exactamente igual, pero es lo que te digo, si sabes utilizar una, tienes noción de cómo utilizar las demás. Entonces solamente aflojas el tornillo en las otras máquinas y te va a salir todo el prensatelas y ya puedes cambiarlo por el que necesites. Aquí solamente te va a quedar como un palito y ahí va metido el prensatelas. Pero como les digo, es bien fácil. Entonces, después de eso, para llenar la bobina tengo un video ya en el canal, para no hacer esto tan largo, donde se enhebra de cómo enhebrar la bobina. Pero aquí, como les digo, casi todas traen instrucciones. El hilo del carrete lo vas a pasar por este tornillito a la hora de que quieras tú llenar la bobina.
pasas el hilo, le das vuelta a este tornillito así y esta punta la vas a pasar por aquí. Las bobinas tienen un hoyito, ahí vas a meter el hilo en el hoyito que se ve ahí y una vez que lo metiste lo vas a colocar de esta manera. Este está hacia atrás, así normalmente debería de estar. Y nosotros le pasamos el hilo, ya dejamos una punta, hay que jalar la punta hacia arriba y para que pueda enhebrarse el hilo correctamente, una vez que está aquí lo vas a recorrer hacia atrás. Vas a pisar el pedal y el carrete se va a ir llenando solito. Ya que lo tengas lleno, pues cortas el hilo, ya lo vuelves a recorrer porque si está de esta manera, trabaja la máquina pero no te va a coser. Entonces necesitas volver a regresar esta partecita de nuevo a su lugar para que te pueda coser, si no, no te va a coser. Entonces ya lo quitas y pues tendrías que ya colocarlo en el portabobina. Sí, como te dije, si tiene el portabobina en la parte de aquí arriba, hay unas máquinas que esto lo traen aquí arriba, es lo mismo. Lo vas a quitar de la misma manera, es igual, solamente que colocado diferente. Por eso te digo que si sabes utilizar una, más o menos vas a tener noción de las otras. Para sacarlo, aquí tiene un ganchito. No sé si se alcanza a distinguir bien. Es este. ¿Ya vieron que se mueve? No lo jales muy fuerte porque este tiende a desprenderse si lo jalas demasiado fuerte. A ver, no sé si se alcance a ver. Bueno, entonces, cuando ya llenaste tu carrete, tu bobina, perdón, para quitarlo, vamos a levantar la pestañita esta que les dije, así, y lo vas a jalar hacia ti, ¿viste? Y se va a salir todo. Aquí yo ya tengo uno, es el que tenía. Las máquinas, la mayoría, o traen de este de metal o de plástico, pero la verdad es que es igual, no pasa nada, puedes ponerle cualquiera. Y a la hora de que vas a poner el hilo de nuevo, debe de ir en el sentido de las manecillas, por ejemplo así. Este está aquí. Ah, se me pasaba a decirles, por ejemplo, cuando no está cosiendo bien tu máquina y necesitas ajustar la tensión del hilo de abajo, porque muchas veces el hilo que está flojo o demasiado suelto, demasiado apretado, la tensión del hilo de abajo la vas a ajustar en este tornillito. Yo ahorita no se lo voy a mover porque si no, pues se va a quedar mal la tensión. Ahorita está bien, pero normalmente no la tienes que mover, casi siempre ya la traen bien. Pero si se te llega a desajustar, que necesitas apretarla o aflojarla, es en este tornillito para el hilo de abajo, para que sepan. Entonces el hilo lo vas a colocar, la bobina, perdón, la vas a colocar de esta manera. El hilo va en este sentido. Es muy importante que lo coloques en este sentido. Tiene aquí un canalito en el que lo vas a meter de esta manera hasta que pase del otro lado. Hasta que pase aquí. Y es como les digo, miren, ahí sale sin estar muy suelto el hilo y sin estar muy apretado porque la tensión está bien. Pero si aquí le sale muy suelto o muy apretado, la tensión la van a mover ahí y ahí se va a ajustar para que la tensión quede bien. Entonces, una vez que ya lo colocaron, lo van a volver a poner como estaba. Aquí, si se fijan, tiene ahí un huequito, ahí va a encajar perfectamente la bobina y la van a meter de esta manera. Ahí está, ahí, y la van a presionar hasta que se escuche ese ruidito de que ya entró toda. Ahí ya está colocada correctamente y ya cierran esta tapita. Para las personas que quieren aprender a usar una semi-industrial es igual, llevan la bobina de la misma manera y se coloca igual. En las máquinas industriales también la tienen abajo y a veces es un poco difícil ver si ya la metiste, pero lo que puedes hacer es eso, como te digo. La vas a empujar y tiene un lugar para encajar. A la hora de que ya se escuchó ese ruidito de como ese tronidito y le pasas la mano, tú vas a sentir que ya está acomodada correctamente. Entonces, en las industriales es igual. Entonces, una vez que ya colocaste el hilo aquí, para jalar el hilo, porque a la hora de coser hay que jalar el hilo de abajo. Si se fijan, el hilo aquí quedó. O sea, quedó aquí abajo, ¿no? Y lo que queremos es sacarlo por ahí. Entonces, lo que vas a hacer para sacarlo es tomar el hilo que ya está en el ojal de la aguja. Vas a mover tu máquina aquí
Esta, aunque es eléctrica, tú lo puedes mover. Esto no pasa nada. Lo puedes mover tú fácilmente. Miren, ahí lo estoy moviendo y la máquina trabaja, se mueve. Entonces, lo que vas a hacer es tomar el hilo, bajar la aguja y jalarlo. ¿Lo vas a jalar? A ver. Y no sé si se alcance a distinguir. Ahí, miren. Ahí ya salió el hilo de abajo. Aquí está el hilo de abajo. Y lo que voy a hacer es jalarlo. ¿Lo ven? Y entonces ya sacamos los dos hilos por arriba. Entonces, aquí ya estaría lista la máquina para coser. Y ya lo único que tienen que hacer es colocarle la tapita. Como les dije, si la bobina la lleva en la parte de arriba, pues es igual, se va a colocar el hilo y la bobina de la misma manera. Aquí ya está lista para coser. Y por ejemplo, estos son los botones. En todas las máquinas así vienen. Debe de traerte algún botón con las indicaciones. Por ejemplo, aquí está como que bien obvio, pero en algunas no tanto, pero siempre tienen un botón para mover la aguja. Aquí tiene 3 letras y aquí me indica que es para la aguja. Miren, ahí la pueden ver. Aquí la tengo en la L, que la aguja está hacia la izquierda. A ver, ahí el botón lo voy a mover en medio y la aguja me queda centrada. Y si lo recorro hasta abajo, la aguja se me recorre para la derecha. Esto es para hacer más cómodo a la hora de coser. Si necesitas coser muy a la orillita, pues puedes escoger si la quieres muy a la derecha, muy a la izquierda o centrada. Entonces ahí es para mover la aguja, para que sea más cómodo coser. Este botón que trae números, aquí me indica cuando está en el 0, este botón el tamaño de puntada, si está en el 0, tiene un zigzag, me va a coser recto. Y si yo lo muevo al 1, al 2 o así, si lo muevo a otro número, me va a coser en zigzag. Mi máquina no tiene muchas costuras más que en zigzag y recto. Pero hay otras que tienen para otros bordados, pero como les comento, siempre tienen un botón que lo indican. Y aquí es el espacio entre las costuras, por ejemplo. Aquí si lo pongo entre el 1 y el 2, me va a hacer la puntada más cerca, más chiquita. Si lo tengo en 0, perdón, que es en la costura recta, aquí escojo el tamaño de la puntada. Me va a salir chiquita, un poquito más grande. Y ya si lo pongo en el último, me va a hacer la puntada lo más largo que tiene la máquina. O sea, como esta, con espacios más abiertos. Entonces, aquí también, por ejemplo, si la tengo en la puntada grande, pero quiero coser en zigzag y quiero un zigzag grande, pues la dejo en la puntada grande y solamente la paso para alguno de estos números que me va a indicar que puedo coser en zigzag. Si está en 0, es puntada recta. Entonces, una vez que ya sabemos eso, este botoncito es para rematar. Las máquinas, la mayoría lo deben de tener aquí. En la máquina industrial también lo tiene aquí, me parece, pero es como una palanquita más grandecita. Pero como les comento, si sabes utilizar esta, la industrial o una semi-industrial, básicamente es lo mismo. Aquí traen un botoncito para rematar, únicamente que cambian los botones. Esta pincita que tiene, esta palanquita que tiene aquí es para levantar el pie de prensatela. A la hora de que vamos a meter una tela, pues lo levantamos, ya que la metimos, lo bajamos para que arrastre la tela bien. Y el botoncito que tiene aquí es para ajustar la tensión del hilo. Aquí ajustas la tensión del hilo de este hilo. Por ejemplo, si quieres una puntada más apretadita, si sientes que el hilo está quedando muy suelto, normalmente yo lo tengo entre el 7 y el 6, más o menos, y creo que a mí me cose bien en esas. Si no estás seguro, a lo mejor puede variar, vas a necesitar diferente tensión con otro tipo de tela, pero yo con esa tensión tengo. La mía cose bien en esa. Pero para que sepas, aquí, si no llegara a tener números, pero te digo, las máquinas estas que ya son un poquito más nuevas, siempre traen los botones y para que veas dónde se mueven. Pero este es para la tensión, ya te dije cómo ajustar la tensión del hilo de abajo y pues para rematar este. Aquí traen el botón de encendido y apagado de este lado. Y pues eso sería todo.
Y a la hora de coser, como les comenté los diferentes usos, por ejemplo aquí voy a poner esta tela, la aguja la tengo centrada, voy a coser centrada y aquí miren les voy a mostrar las puntadas, como les dije. Aquí voy a seleccionar una puntada recta, la más larga. A la hora de empezar a coser, ahí miren estoy rematando. A la hora de rematar la aguja cose hacia atrás y ahí remato. Entonces ahí sería mi puntada recta y se pueden dar cuenta que está larga porque la tengo en el número 4. Pero por ejemplo si yo quiero coser en zigzag, ya lo único que voy a hacer es mover este botón, por ejemplo al 4. Si quiero un zigzag más pequeño, pues lo muevo en un número menor. Ahí ya me va a coser en zigzag. Esto te puede servir para coser telas que son un poquito elásticas, a lo mejor una puntada de decoración, quieres que se vea bonito. Y esta es muy importante, te sirve para hacer los ojales. Por ejemplo, hay un pie de prensatela que sirve para hacer el ojal si es que te vas un poquito chuequito, pero si no tienes ese prensatelas, puedes coser el ojal fácilmente. Aquí, por ejemplo, vas a seleccionar el zigzag más pequeño, que sería el 1, y la distancia entre las puntadas yo la dejo entre el 1 y el 2. Y lo que yo hago es marcar. Por ejemplo, yo sí con una plumita, algo, en la tela, en la prenda que voy a hacerle el ojal, y le dibujo la rayita para no equivocarme de largo, el tamaño del ojal que lo quiero. Pero fácilmente te puede salir, miren. Ahí, ya por ejemplo, haces una línea recta, luego encajas tu aguja, lo vas a girar un poquito y vas a dar unas pequeñas puntadas. Como es ojal, no necesitas que sean tantas, le vas dando la vuelta y continúas cosiendo otra línea recta justo a un lado. Ya que viste que te quedó del mismo tamaño, vuelves a encajar la aguja, le vuelves a dar la vuelta y cierras el rectángulo. Miren, esto lo hice así a la carrerita porque no lo marqué, pero más o menos así. Este me quedó chiquito porque pues lo hice ahí a la carrera. Pero más o menos para que tengan una idea, ¿no? Pero sí se puede hacer bien. Yo tengo el pie de prensatelas que es para ojales, pero yo antes lo hacía sin el prensatela. Y si no lo haces a la carrera, o sea, si pones atención bien y lo dibujas, o sea, dibujas el largo, pues te puede quedar muy bonito. Y te queda parecido al de la... como si lo hubieras hecho con el prensatelas, que es para eso. Entonces, bueno, eso es el zigzag. El zigzag también te puede ser muy útil, por ejemplo, para hacer un remallado. Por ejemplo, cosiste algo y no quieres que se deshilache, pues ahí en el bordito vas a colocar tu tela que quede justo en el borde, aquí. Y vas a seleccionar la puntada de zigzag. Yo lo escojo más o menos en el 4 y del espacio entre el 1 y el 2. Por ejemplo, el espacio entre las puntadas, entre el 1 y el 2 y una puntada del 4 o del 5. Y ahí vas a ir cosiendo. Tienes que fijarte que quede la puntada del zigzag, la que termina, quede justo en el borde. Mira. Por ejemplo, si no tienes máquina over. Yo ahorita sí tengo máquina over, pero esto hacía cuando no la tenía para evitar que la tela se deshile. Y ahí puedes hacer como un pequeño remallado para que tu tela no se suelte. Entonces es muy útil tener el zigzag. Como les dije, te sirve para los ojales, te sirve para remallar si no tienes máquina over, o para hacer alguna costura decorativa o en alguna tela elástica.
Si es la primera vez que vas a usar tu máquina, te recomiendo que hagas ejercicios porque la primera vez que la usas muchas veces pues no coses tan derecho como te gustaría. Así que te recomiendo que busques retacitos de tela antes de que vayas a comprar tela y la quieras hacer en algún proyecto. A lo mejor hagas algo grande antes de querer hacer una prenda pequeña, pues no sé, por ejemplo, una cortina, porque solamente hay que hacer una bastilla pequeña. Algo que no esté tan difícil para que en lo que te acostumbras a tu máquina y practicas, pues te quede bien. Entonces, por ejemplo, una bastilla. Entonces, así hacemos un pequeño doblez. Colocas tu aguja, como les dije, se puede mover. Yo la recorro hacia la orilla. Me va a coser pegadito aquí y así hago mi bastilla con la puntada de esta manera. Y voy a hacer una puntada recta. Entonces, para que practiques te recomiendo hacer cosas así, una pequeña bastilla o simplemente coser líneas rectas en algún retazo de tela para que practiques y si vayas sintiendo cómo cose tu máquina. A la hora de rematar, cuando inicias la costura, vas a pisar tu pedal y vas a hacer esto. Que aquí lo indica, la máquina cose hacia atrás y ahí ya te remató. Si no rematas, cuando inicies a coser, tu costura se va a soltar. Con el uso se va a ir abriendo. Entonces, a la hora de empezar y a la hora de terminar, hay que rematar. Ahí yo ya rematé, voy cosiendo y cuando ya acabé de coser, remato para que no se suelte mi costura. Y como te digo, cuando acabas de comprar una máquina y no estás acostumbrado a coser en ella, te recomiendo que hagas muchos ejercicios de este tipo. Busca retacitos y ve haciendo puntadas así, rectas. Por ejemplo, aquí mira, voy a colocar el prensatela justo en esta línea y voy a seguir cosiendo ahí. Y voy a tratar de que se vaya ahí. Aquí te vas a ir acostumbrando y así. O puedes dibujarlas en la tela o puedes hacer algún, no sé, algún otro ejercicio así de líneas, coser en línea recta. Sí, marco una raya en mi tela y voy a tratar de irme cosiendo derechito porque muchas veces cuando la utilizamos por primera vez no podemos coser derecho, se nos mueve y como te dije, siempre acomoda a lo que quieras coser. Por ejemplo aquí, que voy a hacer una bastilla, pues muevo mi aguja donde me quede, a donde me sea más cómodo coser, que me vaya a quedar más bonito y pues las puntadas, el zigzag y la recta. Y como les comenté, básicamente es lo mismo para utilizar una máquina industrial, una de casa o semi-industrial. Básicamente es lo mismo, cambian muy pequeñas cosas. Entonces, si tienes una idea más o menos básica de cómo utilizar estas, con la otra también. En las industriales sí hay que tener un poco más de paciencia porque las industriales tienden a coser más rápido, pisas el pedal para coser y pues a la hora de coser pues esa cose súper rápido. Esa no se atora y esta con algunas telas pues va cosiendo despacito, no jala la tela tan rápido. Y en la otra si le pisas, ¡pum!, te jala la tela rapidísimo. Y para levantar la aguja, por ejemplo en las de casa y me imagino que en la semi-industrial también la tienen aquí, a la mano. Y en las industriales la tienen abajo en la pierna. Subes el prensatela con la rodilla. Tiene como una palanquita de lado y esa la presionas y con esa se sube, pero básicamente pues es parecido. Entonces espero que les haya sido de ayuda, que les haya gustado y si tienen pensado comprar una máquina, anímense, la verdad es que es muy fácil y puedes hacer ejercicios súper sencillos para comenzar a coser. No es nada difícil y no necesitas saber mucho de costura, como les dije, para hacer pequeños arreglos o pequeños proyectos si es que te gusta la costura. Y espero que les haya gustado el video, que si tienen alguna duda, sugerencia, pues que me la dejen saber. Y si no están suscritos al canal y les gustan este tipo de videos, pues suscríbanse y regálenme su like, compartan el video.